vamos a empezar. Aquí cuento con tu valiosa ayuda. En el otro seminario que tengo en la Universidad Popular tengo que hacer yo todo. Pero bueno, aquí estoy más relajado. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Como ha habido un pequeño cambio en la programación inicial, es conveniente, y alguna persona nueva, es conveniente que haga un pequeño resumen de lo que hemos tratado en la semana pasada. Bueno, lo primero, que aunque íbamos a comenzar con reflexionando acerca de la actual situación, que yo le llamo crisis de civilización. Hombre, la pandemia es una de las manifestaciones de esta crisis de civilización, y pensábamos hacer un análisis lo más filosófico de la situación, desde la filosofía, pero intentando abordar cuestiones que no sean las que están ya las más manidas, las que más conocemos, intentando investigar o indagar un poco en la situación actual y sobre todo en el futuro a medio y a largo plazo. O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a salir de aquí? Bueno, estábamos, creo, no recuerdo si fue aquí, perdonadme, o en la universidad, porque hemos empezado más o menos parecido. Yo estuve glosando algunas cuestiones de un libro de Boaventura dos Sousa Santos sobre la pandemia. Es un libro muy interesante, de este sociólogo y pensador portugués, donde da unas claves muy importantes y sobre todo abre caminos para la reflexión, porque claro, la filosofía debe versar sobre la realidad, y la filosofía, a los filósofos se nos interpela. No vamos a inventar nada, no vamos a dar soluciones mágicas, pero sobre todo, yo me acuerdo cuando era muy joven nos decían que teníamos que saber mirar o advertir los signos de los tiempos, ¿no? Ya es una expresión bastante antigua. Pero esta situación, esta crisis sanitaria, esta pandemia planetaria, pues nos tiene que llamar mucho la atención. Y si realmente la admiración es la causa del filosofar, como decía Aristóteles, bueno, pues realmente esto nos admira, nos asombra y nos preocupa, por supuesto, ¿no? Bueno, esto era es un poco la línea, pero yo me he permitido hacer un cambio, más que nada una reestructuración de los tiempos, ¿no? Yo caí en la cuenta, porque este seminario estaba pensado para la Universidad Popular, y yo tengo seguidores, participantes, alumnos, que llevan ya 5 años conmigo. Tal como comenté, bueno, pues 5 años no estudiando una carrera de filosofía, porque son toda gente ya con otras profesiones y otra formación, pero sí en un seminario de filosofía muy específico y entrando en algunos temas muy a fondo, con una formación, yo diría, bastante sólida. Entonces este año me pareció que había que dedicarlo a la actualidad completamente, por eso pusimos, por un lado, el tema, la cuestión de la nueva normalidad, por otro lado, abrirnos hacia otras cuestiones, como podría ser, por ejemplo, la filosofía del milenio. Ya llevamos 20 años del nuevo milenio, 20 años de muchas cosas, y también 20 años de escritos filosóficos. 20 años, parece mentira, parece que fue ayer. Cuando derriban las Torres Gemelas, por cierto que las tengo a mis espaldas. Hoy he cambiado la disposición de mi estudio y resulta que tengo las Torres Gemelas de antes, cuando existían. Curiosamente, un póster que tengo ahí. Pues no tiene ninguna... es una casualidad, es una casualidad. Es un póster que me gusta. Pero entonces íbamos a analizar precisamente esa filosofía para ver luego las perspectivas y hacer un poco una perspectiva, ¿no? Hacia el futuro. Pero claro, luego caí en la cuenta, a ver, ¿cómo vamos a hacer un análisis filosófico si no proporcionamos en este seminario unas herramientas para realizarlo? Porque para estar aquí no es necesario haber estudiado filosofía. Yo diría es mejor no haber estudiado filosofía,
porque tal como digo en mi libro Filosofía para desaprender, a veces uno viene más virgen a pensar si no tiene preconceptos o cuestiones que hay que de alguna manera dejar de lado y que pueden obnubilar nuestra mirada, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, porque me pasó también lo mismo en el seminario de Tres Cantos de Madrid. La mayoría de la gente no viene de la filosofía. Más, la mayoría de la gente que está ahora en ambos seminarios no son de mis antiguos alumnos. Hay muy pocos de mis antiguos alumnos. Aunque está Francisco, por ejemplo, que ya hace como 10 años hizo un curso de posgrado en la universidad, en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero era de una temática, hemos hablado de mucho de filosofía, yo sé que él ha visto mis clases y estas cosas, pero no tenemos una formación específica. Por ejemplo, si yo digo que no sé, utilizo el término metafísico, por ejemplo, bueno, ¿qué sentido le damos a este término? O si hablo de esencia, o si hablo de ser, o si hablo de dialéctica. Entonces, yo caí en la cuenta que merecía la pena hacer estas primeras clases, seguramente nos quedan 4 hasta que nos desconvoquemos en diciembre, poner, como yo le he llamado, lo he mandado por correo, bases, algo así como bases de la filosofía o una cuestión así. Entonces, si os parece bien, yo una de las ediciones de este seminario hace 2 o 3 años se llamaba, el título general siempre es el mismo, la filosofía como escuela de vida, pero se llamaba Aprender de la historia de la filosofía. Bueno, yo creo que como si hiciéramos un paseo, como si hiciéramos una excursión, de algunas que yo he hecho muy interesantes, por ejemplo en Italia o en la propia España, de ir, me acuerdo de una que hice en Toledo por la noche, ¿no? Con un guía maravilloso, y era muy especial esa excursión, ese recorrido por la ciudad. Y entonces íbamos caminando y cada tanto se iluminaba un monumento o una casa o un lugar, un rincón de la ciudad, y este guía, que era muy bueno, nos contaba, nos explicaba qué era eso. Bueno, por supuesto no nos vimos todo Toledo, este guía había escogido unos puntos para enfocar y en todo caso agrandar y darle especial atención. Yo voy a hacer lo mismo, Yo no voy a estudiar, no vamos a tener toda la historia de filosofía, ni mucho menos, sino que vamos a enfocar unos puntos que yo considero, para mí han sido fundamentales y creo que a partir de los cuales se pueden adquirir unas herramientas para el pensamiento y para la reflexión, los míos. No quiere decir con esto que no se pueda entrar en esta reflexión desde otros puntos de vista. Yo hablaba la semana pasada, decía que había relatos, o sea, los filósofos tenemos nuestros relatos, muchos de ellos complementarios y compatibles, y algunos que son, bueno, yo diría que si son filosóficos casi no son incompatibles. Quiero decir que hay ciertos relatos que no son filosóficos, son de tipo ideológico, que no son compatibles. Pero fundamentalmente nosotros llegamos a una visión del mundo a partir de una integración o suma de relatos, un poco lo que decía Ortega y Gasset de las perspectivas. Cada uno ve el mundo desde su perspectiva y a partir de ahí construimos. Enrique Dussel, a quien conocí de joven, él hablaba un término que yo lo he incorporado, lo uso permanentemente, horizonte de comprensión. Cada uno construye su relato, voy a decir yo, a partir de un horizonte de comprensión. No es lo mismo el horizonte de comprensión de América Latina, de México o de Argentina, que son países que están prácticamente en los dos polos del norte y en el sur, los más extremos de lo que podría ser América Latina, aunque también hay América Latina en Estados Unidos. Yo tengo unos cuantos seguidores de hispanoparlantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el mío es un relato y desde un determinado horizonte de comprensión, que no pretende ser la verdad, para nada, pero que sí que pretende entrar en diálogo con otros relatos. Ya decía yo en la clase pasada que la verdad es
intersubjetiva, la construimos entre todos, puesto que no hay verdades absolutas, no existen verdades inamovibles, porque si existieran esas verdades, alguna inteligencia superior la tendrías que haber escrito, ¿no? Y entonces, digamos que esto nos llevaría a una postura creacionista. No, las verdades las construimos entre todos a través del diálogo y a través también, a veces hasta de la confrontación. Ayer precisamente me escribe una persona y me dice, bueno, pues entonces si no hay verdades absolutas, bueno, es que no podemos considerar que haya ninguna verdad inamovible. La pregunta iba más en la dirección si yo sostenía un relativismo moral. Digo, no, para nada. Para nada. Yo asumo que hay una ética defendible, ética y moral para mí son lo mismo, fundamentalmente. Yo sé que hay gente que no. Y digo, claro, entonces no hay valores o verdades permanentes. Digo, por supuesto que las hay. Lo que pasa es que son dinámicas. Pasa un poco como la diferencia que hay entre la ciencia aristotélica y la ciencia newtoniana. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es una verdad por consenso, que nos hemos ido poniendo de acuerdo, que la han firmado muchos países. Hombre, no siempre se cumplen, se conculcan muchos derechos. Pero bueno, ahí hay una formulación. Y todas sus adyacencias, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, a la igualdad de oportunidades, la no discriminación de la mujer, la no discriminación de nadie por razones de raza, de religión, etc. Claro que hay, y hay bastantes cosas escritas, sobre todo en la modernidad, sobre esto, ¿no? Sobre todo en la época de la Ilustración hay algunas cuestiones que yo creo que, bueno, los propios derechos humanos emanan de la propia Ilustración. Libertad, fraternidad e igualdad, libertad y fraternidad son lemas, vamos, que nadie los puede cuestionar. Otra cosa es qué sentido le demos o qué interpretación le demos, o que si realmente se ha podido implementar una sociedad según estos principios, ¿no? Es como de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. ¿Quién puede estar en contra de que cada uno tiene que aportar a la sociedad según las posibilidades, según su formación, sus capacidades y demás? ¿Y quién puede estar en contra de que la sociedad actual o futura debe asegurar que cada uno reciba según sus necesidades? Pues nadie. La cuestión es ponerle contenido a esto, ¿verdad? Esta es la cuestión. Bueno, pues en esa línea me vais a permitir que hagamos un recorrido por la historia de la filosofía, pero no tanto por una cuestión erudita, Yo siempre digo, no, es que vamos a hablar de Platón para que luego pues tú sepas cosas de Platón y que yo antes lo decía en broma y en una cena te puedas lucir hablando de Platón como quien habla de Beethoven o de Picasso, da lo mismo. Sí, esto es una formación cultural interesante, pero además nada despreciable. Pero yo creo que estamos en una situación de urgencia, por lo tanto, una cultura que solo fuera simplemente por el placer de saber, me parece bien, ya una cosa interesante, sería un poco una cultura de lujo, ¿no? Y no estamos para demasiados lujos. Yo creo que tenemos que sintonizar nuestro pensamiento, y nuestra acción, porque un pensamiento sin acción no tiene es vacío, y una acción sin pensamiento es ciega. Hay que sintonizar pensamiento y acción, esa acción que es acción social, acción comunitaria, acción política, y por lo tanto nosotros debemos esclarecer nuestro pensamiento para poder asumir de una manera más central, más efectiva, nuestro compromiso político. Cuando digo compromiso político estoy en el sentido más estricto del término, nuestro compromiso con la polis, con la sociedad a la cual pertenecemos. Nosotros no podemos encogernos de hombros frente a lo que está pasando. Nosotros de alguna manera tenemos que aportar dentro de nuestras posibilidades en esa sociedad de la cual formamos parte. Por eso este seminario se llama Filosofía como Escuela de Vida. No porque yo voy a enseñar a vivir, sino porque la filosofía, entre otras cosas, entre otras disciplinas, nos da
pistas, nos enseña de alguna manera a vivir. La filosofía nace en Grecia como escuela de vida. Sócrates, Platón, Aristóteles, por poner nombres de personas que conocéis todos, fundaron escuelas que servían para formar al ciudadano, para que pudieran participar en la polis, en la vida política de Atenas, por poner un ejemplo. Porque ya sabéis que esta democracia ateniense pues era una democracia, digamos, pequeña, de una ciudad en realidad, pero de alguna manera era asamblearia, y todo hombre libre tenía derecho a presentar mociones, a discutir y a aprobar disposiciones. Por supuesto que no se puede comparar con la democracia actual, no sé yo. Sí, se puede comparar, sería muy interesante hacer la comparación. Aquí ya era una democracia, por ejemplo, donde participaban solo hombres, no participaban las mujeres, no participaban los extranjeros, los bárbaros ya sabéis que es un término griego. Por supuesto los esclavos, una sociedad de unos ciudadanos, vamos a llamar unos patricios, varones de Atenas. Pero bueno, al menos tenía la cuestión de que era una democracia, entre aquellos que la formaban parte, una democracia distributiva, ¿no? Bueno, la democracia actual tampoco es democracia, de paso. Si la democracia significa que cada X años, cada 4 años, nos convocan a unas elecciones para elegir de una manera bastante indirecta a un representante, pues con todos todo lo que se amañan a veces estos procesos electorales, por ejemplo, lo de Trump en Estados Unidos, la situación actual o algunas otras. Yo me vi una serie magnífica, me vais a perdonar los mexicanos, a lo mejor no está magnífica para ellos, pero me gustó mucho la serie El Chapo. No he visto muchas, pero sale un poco la historia de toda la corrupción a la hora de elegir a estos presidentes, a todos. El último, ya que era Labrador, que es López Obrador, realmente le habían robado las elecciones en un determinado momento. Bueno. México es un país fascinante, casi un laboratorio. Yo la primera película que vi en México hace ya 20 años era La Ley de Herodes. Fue muy interesante. O te chingas o te jodes. Ese era el subtítulo. Lo estoy diciendo entre comillas. Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, como esta filosofía pretende ser ir en esa dirección, voy a plantear algunas cuestiones y bueno, como conclusión de hoy voy a proponer de alguna manera un programa corto de 3 o 4 clases para que lo vayáis sabiendo. El material yo lo voy a mandar entero, lo voy a ir mandando, mejor dicho, lo voy a publicar en mi blog para que fácilmente vosotros lo cojáis de ahí. Yo ahora voy a mandar unos correos, pero es un poco engorroso, entonces, puesto que está en el blog, que vosotros podéis suscribir, por ejemplo Rita se ha suscrito, ya lo he visto, entonces ya es muy fácil, porque un correo te avisa si yo he colgado algo ahí y ya así se recibe. Y si no se suscribe uno, bueno, que sepa que tiene que ir entrando un poco antes de las 2 o 3 días antes, porque seguro que va a estar los textos para leer y dialogar y debatir, llegado el caso. Va a estar también un resumen, bueno, no, va a estar un enlace para el vídeo de YouTube. Yo hago pública mi intervención, esta por ejemplo va a ser pública en mi canal de YouTube. También si os suscribís al canal vais a recibir un correo. Y esta de las cuadrículas que llamo esta de Gypsy en este caso, yo la grabo también, se está grabando, y la recibís solo los que estáis inscritos en el seminario. O sea, solo vosotros. Es exclusiva para vosotros, no se hace pública. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si alguien falta, bueno, puede recuperar de este modo mirándola. Bueno, muy bien. Pero todo esto, además que esto yo al final, hace 2 meses o 3, publiqué este libro. Que repito, no es propaganda, no es... Ya sabes que no se gana. Este libro está en Kindle y en ebook y se puede adquirir en cualquier parte del mundo. Por eso lo puse, esto es un compendio de otras obras mías
muy actualizado y muy directo, no hay nada de relleno. Por lo tanto, los documentos que vais a recibir en parte van a ser resúmenes de capítulos de este libro, porque para eso lo tengo. Yo hago extractos, os lo mando, el que quiera lo compra, está en PDF. En España se puede comprar en papel, en América saldría carísimo, no merece la pena, ¿eh? Pero está disponible. El que no lo quiera comprar, no lo compra y va a tener en el blog. Ahora, por ejemplo, este texto que hay en el blog ahora, que se llama Fundamentos de Filosofía, la pregunta por el sentido, un resumen que está en el blog, este está en el libro. Bueno, entonces allá vamos. Hoy me voy a referir a esto. ¿Alguna pregunta? Así al hilo de la cuestión. Yo, como no trabajo con guiones ni con nada, voy de corrido, pero de todas maneras aquí puedo hacer un pequeño alto. Si alguien sobre lo que he dicho o alguna duda sobre el método o de algunas cuestiones, pues es el momento. Y si no, luego voy a abrir al debate entre todos. Bueno, antes de la locución de Eduardo, había alguien que levantó la mano, es Amalda. No sé si fue que lo pinchó ahí por equivocación o es que sí, de verdad quería hablar. Hola Edwin, no, solamente era práctica, aunque ya me la sé porque yo luego doy clase por este medio. De hecho, les iba a decir, Edwin, la vez anterior escuché como que se había grabado una parte y tenían problemas en otra parte o alguna cosa así. Si les falla la plataforma, yo tengo de Zoom que también pudiera servir y pues se las facilito sin ningún problema. Muy bien, Amalda, nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que yo... este libro tiene una nota preliminar, donde yo digo que, como se llama la pregunta por el sentido, le he puesto para dar una pista a los que no me conocen en absoluto, que es Fundamentos de Filosofía, es una obra de filosofía. No es una historia de la filosofía, pero es como las lecciones preliminares de filosofía de García Morente, o la introducción a la filosofía de Gonzalo Casas, o incluso, realmente es una obra de fundamentos de filosofía, donde yo he escogido estos filósofos que voy a ilustrar, y están aquí. Entonces, el que quiera, pues ahí lo tiene. Yo decía pero empezaba con la cuestión del sentido. Yo decía que ¿qué es la filosofía? Porque vamos a empezar por eso. ¿Qué es la filosofía? Mira, por lo menos no la voy a definir, pero sí que voy a dar también algunas cuestiones. Bueno, la filosofía fundamentalmente, ya veremos, como vamos a hacer un pequeño desarrollo histórico, veremos cómo surge. Pero la filosofía, o mejor dicho, Sí, la filosofía en nosotros. Yo digo por ahí que todos somos filósofos. Lo que quiero decir con esto no es ningún piropo ni ninguna deferencia para con el público, sino que verdaderamente somos filósofos, porque si ser filósofo significa desear conocer, desear saber, pues todos los seres humanos deseamos conocer. No solo deseamos conocer, sino que necesitamos conocer, necesitamos saber, porque tal como yo decía la semana pasada, nosotros debemos construir nuestra propia vida, nosotros debemos construir nuestra propia existencia. Como diría Jean-Paul Sartre, nacemos como una existencia vacía que debemos llenarla de contenido, y la esencia la habremos conseguido cuando ya no tengamos más tiempo, en el momento prácticamente de la muerte, ¿no? Entonces, para construir nuestra propia existencia, para construir nuestra propia vida, debemos resolver unos interrogantes, o podríamos decir también algunos obstáculos. Fijaos que desde el punto de vista histórico, todos los obstáculos que el ser humano ha tenido que vencer para llegar hasta la época actual. Al principio la simple subsistencia, la lucha la lucha con otros semejantes por el sustento, el abrigo, o sea, realmente todo lo que se ha ido poco a poco desarrollando la mente, la inteligencia humana a partir de las necesidades que ha tenido que resolver. Algunos dicen que la mente se desarrolla a partir de la mano,
y si consideramos que lo que hace el primer ser humano, aquellos primeros seres humanos, es transformar a la naturaleza o los materiales de la naturaleza para hacerla habitable para el hombre, podríamos decir, y a eso le llamamos trabajo. Yo defino el trabajo como la transformación creativa de la naturaleza por parte del hombre. Podríamos decir que el hombre se constituye como tal a raíz del trabajo. Ya esto habría mucho que decir, porque hay trabajo que más que humanizar, deshumaniza, que es el trabajo alienado, y hay trabajo que libera, ¿no? Bueno, pero hay una cuestión fundamental. Esto es enorme, pero yo voy a intentar resumir sin simplificar. Por eso que alguien ha apuntado esto y luego si quiere decir, oiga, oye, tal cosa, esto, ¿qué quieres decir con esto? ¿No? O puede responder otra persona. La pregunta fundamental del ser humano, a mi criterio, o por lo menos desde determinadas perspectivas o en determinadas situaciones, o para nosotros, podría formularse que es la pregunta por el sentido de la existencia humana, o mejor dicho, ¿cuál es el sentido de mi vida? El ser humano se interroga fundamentalmente por uno mismo. A nosotros nos interesa el hombre, utilizo ser humano como sinónimo de hombre para un poco de lenguaje inclusivo, ¿no? El hombre, el ser humano, nos interesa saber qué sentido tiene, cuál es el sentido de la existencia humana, quién es este primate despistado que en un determinado momento desarrolla un tipo de inteligencia determinado, especial. Pero si nos interesa eso, no es tampoco por un afán meramente intelectual. La primera cuestión es que nosotros nos preguntamos cuál es el sentido de mi vida. Los que estáis aquí seguro, lo que pasa es que lo que estáis aquí es un extracto muy, muy especial de la sociedad, porque para hacerse las preguntas fundamentales, primero hay que comer, hay que tener abrigo, estar sano. Aquellos intocables que viven en la India nacen en la basura, viven en la basura y mueven en la basura. No sé si se pueden hacer esta pregunta, sinceramente. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con Sartre, con Jean-Paul Sartre, que por cierto fue expulsado del Partido Comunista Francés, porque consideraban que estas son unas cuestiones, en el fondo, que él planteaba el existencialismo en una filosofía burguesa. Bueno, eso sería otra cosa. Pero lo que sí es verdad, que los que estamos aquí sí que nos hemos cuestionado y nos cuestionamos. Entonces vamos a partir de aquí. Luego vamos a ir abriéndonos en círculo a ver hasta dónde podemos llegar. Yo preguntaría, para que lo vais pensando, y si luego queréis comentarlo, ¿no os ha pasado que en determinados momentos habéis considerado que la vida no tiene el más, que esto es absurdo, que es una pasión inútil, como dicen los existencialistas, que la vida no tiene ningún sentido? Ya sea por cuestiones personales, ya sea por cuestiones del entorno, ya sea por injusticias tremendas que hemos podido padecer o por lo menos conocer. ¿No nos ha pasado? Bueno, pues en la cuestión del sentido, por ejemplo, aquí tenemos una manifestación, ¿no? Así, digamos, puede emerger como la sensación o la convicción de que la vida no tiene ningún sentido. Y no solo la vida individual, sino la sociedad, la propia historia, que vamos al fracaso más rotundo, que estamos al fin de la historia, que esto se va al garete, que esto no lleva a ninguna parte. Si alguien que está aquí no ha tenido estos momentos, pues bueno, que me cuente cómo ha vivido y qué suerte que ha tenido. Otras veces la vida tiene mucho sentido, mucho. La gente que se dedica, por ejemplo, al alpinismo o al andinismo, como se dice en Argentina, y consigue con un buen entrenamiento llegar a la meta, por ejemplo, de la Concagua, que está en mi tierra, pues la alegría es inmensa, ¿eh? Todo se llena de sentido, todo parece que todo encaja, ¿no? O qué sé yo, el nacimiento de un hijo, aquel que tiene se enamora,
este tipo de cosas, o que consiga una meta. Yo me he propuesto hacer unos estudios y consigo por fin llegar, escribir el trabajo, presentar la tesis que quería, etc. Hay momentos en que parece que todo se tiñe de sentido. La cuestión del sentido es importante porque a veces parece que estamos en el sentido y otras veces estamos en el sinsentido. Bueno, aquí esto tiene mucho que ver, aunque no voy a poder hacer la relación, con la cuestión de la verdad, porque en una cierta dimensión la verdad es también sentido, o el sentido es la verdad. Es lo que de alguna manera fundamenta nuestras acciones, ¿no? y nuestra vida, nuestros compromisos. Muy bien. Pero yo digo también en este librito que la pregunta por el sentido surge en lo que yo llamo situaciones límite. O sea, una situación límite es algo que verdaderamente nos hace pensar. Pueden ser bonitas o pueden ser feas, pueden ser tragedias, pueden ser hechos, momentos maravillosos. Algo comenté la vez pasada. Muy bien. Efectivamente, cuando nosotros nos preguntamos por el sentido, que no es la única pregunta fundamental, pensamos. O sea, pensar es, en definitiva, como diría Heidegger, pensar en lo que se debe pensar. En su momento lo podemos desarrollar un poquito. Pensar es pensar en lo que de por sí da que pensar. Aquí hay que ponerle contenido. Por ejemplo, nos tiene que dar que pensar la actual situación crítica que está viviendo la humanidad. Eso es pensar. Pensar no es elucubrar, razonar, no me estoy refiriendo, no es elucubrar. Nuestra mente está en continuo movimiento, en continuo funcionamiento, y cuando dormimos se aquieta, ¿no? Soñamos. Yo no me estoy refiriendo a esto, a actividad psíquica, me estoy refiriendo al pensar interrogador, que es lo que yo lo voy a caracterizar quizás como central en la filosofía. Y en ese sentido, pues a veces pensamos. Digo yo por ahí que menos mal que no pensamos continuamente, sería terrible. Nosotros no pensamos todo el tiempo, solo pensamos cuando no tenemos más remedio. Porque el pensamiento, yo prefiero hablar del infinitivo, nuestra capacidad de pensar es un correlato de la inteligencia animal que le permite la subsistencia. Nosotros estamos dotados, porque como somos seres inmaduros e incompletos, estamos dotados del pensar como posibilidad de seguir construyéndonos, porque somos seres, como creo que comentábamos, que nacemos completamente inmaduros. Tenemos un proceso de desarrollo desde el nacimiento hasta que, por ejemplo, podemos caminar, pues de unos cuantos meses. Muy bien. Pero esto nos lleva a que precisamente una de las tareas fundamentales en estos grupos y en esta filosofía que sale a la calle, que abandona los claustros, porque es una filosofía que debe ser comprensible para el ciudadano y no solo para aquellos que han estudiado filosofía. Esto es muy importante porque esa filosofía que sale a la calle permite que vayamos pensando el mundo entre todos. Porque para construir la sociedad que queremos debemos hacer cuestión de la problemática que estamos viviendo para poder ir vislumbrando salidas, ir vislumbrando también situaciones hacia las cuales tenemos que tender y también ir dejando a la intemperie algunas otras situaciones que nos han llevado a este caos que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo como tal, como sistema económico, ya no es que yo vaticine que pasado mañana vamos a pasar a otro sistema, simplemente que está agotado. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esa decadencia? Y a cuánta gente y cuántas ilusiones, cuántas cosas se llevará por delante, no lo sabemos, pero que está agotado. Una sociedad donde los que mandan son los mercados financieros y ni siquiera los políticos que nosotros elegimos cada X años, pues está agotado. Porque mientras el lucro sea el leitmotiv del poder, de los poderosos, pues
vamos a agotar los recursos, se va a ahondar en el desastre ecológico, directamente van a pasar cosas como estas pandemias y demás. Entonces, este mundo que nosotros queremos debe ser pensado entre todos. Pero, y esto es la tarea de la filosofía, pero es que siempre, no es ahora, ha sido siempre igual, ha sido siempre igual. Los filósofos en todas las épocas han sido, de alguna manera, portavoces, voceros, se dice en Argentina y hasta en México, de su época. Porque el filósofo, quizás porque se acostumbra o sintoniza su inteligencia o su mirada para ver los signos de los tiempos, pues está al cabo de las situaciones. Por lo tanto, bueno, en cada época hubo una problemática. Yo, por ejemplo, no sería absurdo que yo hablara de Platón o de Aristóteles o de Kant, sino de alguna manera pusiera sobre la mesa, explicitar el contexto en el cual esta gente pensó y por qué pensó lo que pensó. No son entelequias así atemporales que lanzan fórmulas que simplemente tenemos que aprender. Bueno, por otra parte, yo digo por ahí también en este libro que ante la pregunta de muchos dicen, ya no tenemos filósofos, dicen algunos, ¿no? Porque no tenemos un Kant aparentemente, o un Descartes, o un Hegel. Y yo siempre digo, menos mal que no tenemos filósofos, porque la filosofía se está democratizando. Filósofos somos todos nosotros en diálogo y pensando el mundo en común. Menos mal que no hay filósofos. Eso por un lado. Y segundo, que no es verdad que a aquellos filósofos a veces se les atribuye el que han creado sistemas filosóficos. Ningún filósofo inventó nada. El filósofo es una persona de la época que es portavoz o vocero de esa época, y lo que ese filósofo dice tiene que ver con la realidad que está viviendo, desde el punto de vista, precisamente desde su horizonte de comprensión. O sea que nosotros somos hijos de esta época, por lo tanto lo que nosotros podamos decir y hablar y dialogar y de alguna manera vislumbrar está directamente relacionado con la situación que vivimos. Somos filósofos comprometidos con nuestra época, ¿no? Muy bien. Aquí en la introducción, si queréis lo leéis. Ahí simplemente yo decía alguna cosa como que yo no pretendo enseñar nada. El maestro, los que estáis aquí, que algunos sois maestros, no tiene... lo que hace el maestro es señalar. Yo enseño, si me permitís que os enseñe algo, señalaré. Y diré, oye, mirad en aquella dirección. ¿Qué veis? ¿Veis lo mismo que yo? Entonces, si vamos viendo lo mismo, no lo veo, mira, vente para acá, aquí está, mira, lo que yo te quiero, sí, lo estoy viendo, fenomenal, no estoy hablando de invenciones. La misión del maestro es señalar, y nosotros debemos señalar. Señalar, plantear, por eso también en otra obrita mía yo decía, no se trata de dar respuestas, sino de plantear preguntas y ahondar en la manera correcta de plantearnos las preguntas, porque una pregunta bien planteada de alguna manera ya está abriendo el camino a una buena respuesta. Si ni siquiera sabemos lo que nos pasa, pocas respuestas deberemos dar. Bueno, aquí hago un poco también, un poco de cortesía para las personas que hoy vienen por primera vez, como Fernando, porque de esto hablamos bastante ya, pero va a ir saliendo a lo largo del curso. Veréis que hay unos temas recurrentes. Bueno, había una cosa que yo también decía que me gusta subrayar, es que la filosofía, y nosotros como filósofos, pero sobre todo la filosofía debe ser subversiva. ¿Y esto qué será? Bueno, la filosofía debe subvertir el orden, está todo al revés.
habría que poner a la cabeza lo que estaba a los pies y a los pies lo que estaba a la cabeza. Porque realmente, si no, no solo desmontamos y removemos las claves, los elementos con los cuales está estructurada la realidad actual, no llegaremos a ninguna parte. Por lo tanto, el filósofo debe ser subversivo, el filósofo debe plantear los interrogantes, el filósofo debe ser incómodo también. Un filósofo no está para que lo admiren, para que lo quieran, para que pueda vender muchos libros. El filósofo debe ser un poco un tábano, alguien que plantea las cosas, alguien que no es fácilmente domeñable, que no se digamos, achanta frente a las dificultades, por lo menos el papel que nos ha tocado. Y esto sería justamente esta característica de la libertad del pensamiento que todo ser humano debe sustentar y que de alguna manera el filósofo también debe dar el ejemplo, en el sentido de que hay una pedagogía de la filosofía, una pedagogía del diálogo, una pedagogía del difundir la filosofía. Qué terrible esas peleas intestinas en la universidad. Yo he estado en varias, así que no lo vais a poder identificar a cuál me refiero. Entre profesores de ética, a ver quién asume la dirección del departamento. Son profesores de ética, zancadilla, fake news, calumnia, navajazos. Profesores de ética. Yo no he visto luchas más terribles. A veces, bueno, yo iba a decir que en la universidad no, es que como yo no he salido nunca de la universidad, pero me imagino que los habrá en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en el mundo del arte y demás, ¿no? Pero qué terrible que no seamos capaces de llevar adelante una pedagogía verdaderamente del compromiso y del diálogo que pueda esto decantar en una sociedad más justa y más igualitaria. Bueno, pues esta es la línea del trabajo que yo propongo. Estas cuestiones van a ser recurrentes a lo largo del curso. Y a partir de aquí vamos a empezar, si os parece, no sé si estáis muy cansados, porque hoy hemos tenido que esperar un poquito, a lo mejor necesito 5 o 10 minutos más antes de abrir el debate. O también se puede abrir el debate y luego seguir interviniendo, ¿no? A ver, yo voy a hablar de cosas que ya las conocéis la mayoría. Pero a lo mejor si la miramos desde otro ángulo, nos descubrimos nuevas cuestiones. Fijaos, una de las cosas que me he olvidado de decir en este momento, que yo quiero que quede claro, en este desaprender, vamos a dejar de lado aquellas cuestiones por el momento que no nos son útiles. Útiles en el sentido también intelectual. Vamos a tratar de centrar la reflexión y el pensamiento en lo que verdaderamente debe ser pensado. Hay que ir, como diría Husserl, a las cosas mismas. Hay que ir verdaderamente a las cosas mismas, ya veremos qué significa, tal como se nos presentan. No se trata de ver qué es primero, si el huevo o la gallina. Se trata de que hay una situación determinada, de ahí vamos a partir y luego nos vamos a ir abriendo como en círculos cada vez más amplios para tratar de aprender mejor esa realidad. Bueno, esto es el preámbulo y yo propongo lo siguiente. Me hacéis señas o hacéis señas, levantáis la mano y me dice, Eduardo, ya está bien por hoy, o sigue, ya lo vemos. Yo propongo lo siguiente, hacer un recorrido por algunos hitos del pensamiento en estas primeras clases, esto que yo le llamaba un poco bases, ¿no? O fundamento es una base, y por supuesto voy a empezar por el origen de la filosofía en Grecia. Hay un autor, yo no podría explicar cómo surge la filosofía si no hablo de Parménides. Es el pensador quizás más abstracto del que voy a hablar, pero yo creo que si soy capaz de hacerlo inteligible rápidamente para vosotros, algo se habrá conseguido.
Fijaos que de Parménides se conserva un texto que tendrá unas 3 páginas, ¿sí? en documento de Word, ¿no? Y hay algunas cuestiones centrales que yo quiero iluminar aquí, porque aquí ni más ni menos se plantea la famosa cuestión del ser. No se puede hablar de filosofía si no intentamos adquirir algún significado de la palabra ser, porque si no nos vamos a confundir. Esto es clásico, ¿no? Se podía, pero lo clásico puede ser perfectamente reciclado para que sea una herramienta válida de pensamiento. Entonces, quiero hablar del ser de Parménides. Por supuesto que cuando yo hable de la filosofía, voy a hablar de Platón, inevitablemente. Aristóteles lo vamos a pasar un poco de puntillas, pero porque de alguna manera Aristóteles, en los temas que yo voy a tratar, lo que va a hacer es corroborar y profundizar en su ascendencia platónica, puesto que él fue a la Academia de Platón. Y no vamos a hablar de momento de la física aristotélica, a no ser cuando hablemos de Newton. De ahí voy a pasar a lo mejor hago una pequeña reflexión sobre el helenismo, y del medioevo solo quiero traer a la luz aquí a Guillermo de Ockham. Ojo, cuando yo digo esto no quiere decir que voy a explicar filosofías completas, sino que voy a enfocar o iluminar elementos que para mí son centrales y sin los cuales no se puede comprender la historia de la filosofía. Entonces hablaremos de Guillermo de Ockham, que acaba, por cierto, se ha muerto hace poco, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Se ha muerto Guillermo de Ockham? Bueno, es una broma. Es una broma porque Guillermo de Ockham, en la película El nombre de la rosa, Sean Connery, Guillermo de Baskerville, se inspira a Umberto Eco para la construcción de este personaje, se inspira en Guillermo de Ockham. Por eso hago la broma que se ha muerto, porque Guillermo de Ockham se murió en el año 1350, o sea que hace mucho. Bueno, no me habéis pillado el asunto, lo que tiene la virtualidad, que no se pilla todo. Las bromas, sobre todo, no hay que hacerlas. Bueno, y de ahí voy a pasar a, por supuesto, Descartes, voy a hablar de Kant, y ya veremos si sigo un poco más. Probablemente nos quedemos casi ahí, aunque alguna reflexión probablemente pasaremos por Nietzsche y algo de Marx. La primera cuestión es que, por favor, tenemos que intentar acercarnos a los pensadores de una manera, digamos, evitando lo que Descartes dice, que hablamos la vez pasada de esto en el discurso del método, evitar los prejuicios. O sea, yo no voy a explicar un Parménides que es un inmovilista en comparación con un Heráclito que todo fluye, no te bañarás 2 veces en el mismo río. Aquí tenemos el revolucionario dinámico y aquí tenemos el retrógrado inmovilista. Para nada. Esto es una tergiversación tremenda de la historia de la filosofía. Fijaos, la filosofía la escriben los ganadores. Y lo que hacen los ganadores es denostar a aquellos, depende del ganador de qué sitio que sea, ojo, depende de que hay unos tópicos en la historia de la filosofía tremendos, ¿no? Y entonces se ridiculiza autores, se inventa cosas que no dijeron, se traducen mal. Platón, tú vas a hablar de Platón, que es un idealista. ¿Y qué es el idealismo? No, es que Aristóteles, o sea que Platón es más idealista, no sé en qué sentido, que Aristóteles, o es que Aristóteles avanza respecto de la concepción platónica. Descartes, fíjate, a veces la gente, yo hago la broma y no me la pillan, por eso a veces no la hago. Descartes no era nada cartesiano. Sabéis que cartesiano viene de Cartesio, ¿no? Y a veces se dice esta persona, por lo menos en España, es muy cartesiano, porque es muy cuadriculado. Descartes no era nada cartesiano. Y a Descartes se le ha hecho decir cosas que no las dijo. Y se le ha achacado cuestiones
que no tiene ningún sentido. Porque resulta que en la historia hay que respetar los momentos históricos, hay que saber abrir y plantear en qué contexto se dieron las cosas. No, es que Aristóteles era esclavista. Y yo digo por ahí, tampoco tenía teléfono móvil, ¿eh? No tenía celular Aristóteles. O sea, ¿se podía no ser esclavista en un cierto sentido en la época de Aristóteles? ¿Se le puede achacar que Aristóteles es esclavista o qué sé yo, o Freud machista? Freud, de hace poco. Todavía no estaba este discurso del feminismo y la crítica del machismo. No podemos sacar las cosas de contexto, porque entonces no, vamos a ir con prejuicio, vamos a eliminar pensadores y vamos simplemente a construir una historia del pensamiento sesgada, ideologizada, tendenciosa y en el fondo dogmática y peligrosa. No tengamos miedo al pensamiento, leamos a los autores. Bueno, aquí no vamos a poder leer todos, pero yo espero, fijaos, los autores que yo voy a explicar, con esto creo que tengo que terminar, no abusar de vosotros. Los autores que yo voy a explicar son autores que yo he estudiado, más que otros, y que los he podido leer en las lenguas originales. A ver, entendamos, no. Cuando yo leo en alemán, filosofía, leo mejor que hablo muy mal. Entiendo más que hablo y leo y entiendo por escrito mucho más. Y por supuesto siempre tengo mi diccionario y siempre cotejo. Me pasa lo mismo con el griego clásico. El francés ya me resulta más fácil. No incluyo autores de habla inglesa porque tengo un inglés muy básico y entonces no voy a ser tan cara dura de ponerme a explicar a pensadores, sobre todo norteamericanos y demás. Hombre, los he estudiado, pero es un poco una asignatura pendiente que yo tengo. Entonces, franceses, alemanes, italianos, ¿no? Algo de latín, pero sobre todo griego. Bueno, son estos pensadores, por lo tanto yo voy a discutiría, ¿no?, aquí las expresiones o lo que se le achaca a ciertos filósofos casi desde un punto de vista científico-lingüístico, que ese autor no dijo eso, porque eso se ha traducido mal. Es como las traducciones de la Biblia, ¿no? Cuando se nos decía de pequeño, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, me acuerdo, yo digo, ¿qué será eso? Gente, el Logos se hizo carne, ¿lo habéis escuchado alguna vez esto? Si no lo habéis escuchado es que no tenéis información católica o sois demasiado jóvenes. Este es del Evangelio según San Juan. Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Como ese Evangelio está escrito en griego, habla del Logos. ¿Sabéis lo que es el Logos? Logos no es perdón, el Verbo se hizo carne. Eso nos enseña. El verbo, el verbo, porque claro, la primera traducción es verbo. Y es un verbo que se hace carne y habita entre nosotros. Y yo tenía 10 años, ¿y esto qué será? Bueno, entonces no era el verbo, sino el logo, y el logo se las trae. Algo podemos hablar, ¿no?, de esto. Ahora hay una Biblia, por ejemplo, de América Latina, donde se han traducido bastante las cosas para la gente que le interesen estas cuestiones. Que por cierto, el ilustrador de la Biblia de América Latina se llama Hernán Rodas, es un ecuatoriano, somos amigos, hace mucho que no nos vemos, y estuvo en Madrid, estuvimos en un proyecto común. Hernán Rodas, la Biblia para América Latina. Es de Cuenca, Ecuador, Hernán. ¿Paramos aquí? ¿Os sabe a poco? ¿O estáis muy cansados? A ver. Bueno, por aquí yo tengo algunas cosas. Empezando por el chat aquí de Jitsi. Estela Neto dice que buenas tardes a todos desde Asunción. Luego Fernando. ¿Qué dice Estela? ¿Qué dice Estela Neto? No, nada, solo saludos desde Asunción. Ah, vale, saludos. Buenas tardes, dice. Y luego Fernando quiere intervenir. Y por último, Delma pregunta cuál fue el problema en asumir la dirección del Departamento de Ética. Ah, qué gracioso. Sí, vale. Bueno, si te parece empezamos con Fernando. Adelante, Fernando. Buenos días a todos, buenos días, doctor Eduardo Agüero. Gracias. Me parece sumamente importante lo que está planteando para el desarrollo del programa y al mismo tiempo
pues, todo el contexto que nos da. Me quedo pensando la cuestión de el sentido, ¿no? De la existencia. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Y me hace ruido porque usted hacía referencia a esta serie mexicana, ¿no? Del Chapo, ¿no? Y entonces, algo que hemos visto en la pandemia, específicamente aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en el centro, ¿no? Es que durante estos meses de encierro, los cárteles de la droga pues han tomado una fuerza total contra el Estado mexicano, ¿no? Aunque el presidente de la República no quiera aceptarlo, pues es cierto que la pandemia vino a fortalecer a estos criminales. Y entonces yo me pregunto cuál es el sentido, la pregunta por el sentido que tienen estos criminales cuando lo único que hacen es afirmar la muerte, ¿no? Frente a la muerte que ya todos estamos padeciendo por el coronavirus. Entonces ese sería un primer apunte. Ahora, lo otro que usted también decía, y aquí me lo anoté, ¿no? Este sentido por la existencia, esta pregunta por el sentido, pues implica al mismo tiempo retornar al origen mismo de la filosofía, ¿no? Solo aquellos que pueden preguntarse por la vida están en algún trecho filosófico, y usted dice, entonces, todos podemos pensar, ¿no? La filosofía real es aquella que pueda llegarle a este ciudadano común, ¿no? A este vecino nuestro, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Me fui el otro día a una fiesta COVID, ¿no? No me culpa decirlo, porque la verdad quería experimentar esta euforia de los jóvenes de mi edad que no se dedican a la filosofía y que arriesgan el pellejo y la existencia por embriagarse un poco, escuchar música y vivir el momento, ¿no? Ahí me di cuenta que no existe la pregunta por la filosofía ahí, ¿no? Yo hasta ya salí con miedo, dije, ya me infecté coronavirus, ¿qué ha pasado? No, gracias a la protección de antibacterial no me pasó nada, pero te das cuenta que aún en esta crisis total, la sociedad mexicana es incapaz de pensar en algún sentido, ¿no? Entonces hay un estado irracional, ¿no? Hay un vaciamiento del sentido, y entonces ¿hacia dónde usted cree que nos puede conducir este estado total de crisis en el caso de México y de América Latina? Tengo amigos en Honduras, por ejemplo, que también se dedican a la filosofía y también la están pasando muy mal, ¿no? Porque la sociedad tiende a la violencia. No sé si me explico, doctor. Perfectamente. Bueno, mira, lo primero, hace la alusión, ¿cuál puede ser el sentido? Ha hecho la alusión a esta serie del Chapo, que por cierto yo la distingo. Otros días tengo una amiga que es guionista de alguna de las series muy conocidas, que por cierto fue alumna mía hace mucho tiempo, y a mí me gusta mucho esta del Chapo desde el punto de vista cinematográfico. No me gusta, por ejemplo, la de Escobar, el Chapo, porque, bueno, no vamos a entrar en ello. Bueno, lo primero, en Italia, ya sabes, la mafia, la Camorra, todas estas organizaciones de crimen organizado se han hecho cargo de la asistencia de la población. Son ciudades, es el sur de Italia, son más pobres, hay un fuerte sentido de la tradición y de la tradición de las distintas localidades. La mafia italiana se hace cargo de las necesidades sociales de la gente. Por ejemplo, si tienes un hijo que operar que nadie lo va a atender, van a ayudarlo, van a de alguna manera subvencionar a los ciudadanos, y por supuesto son ídolos, y ahí están viviendo en esas localidades, están totalmente protegidos, nunca los van a encontrar, porque todos se cierran a defenderlo. Y en México me parece que puede pasar lo mismo a veces. Es que hay que hacer distinciones, porque la crueldad que en este momento hay en el crimen organizado en México es infinitamente superior al de Italia, pero en Italia ya lo hubo, en Italia ya lo hubo. En México es terrible. Pero eso por un lado, porque eso de alguna manera son líderes de esas comunidades, porque son proveedores de un Estado que no puede llegar.
En Italia porque no quieren, en México porque no pueden, no quieren llegar a eso. Lo segundo, cuando yo presenté un libro, La filosofía de la respuesta me la presenta una filósofa y profesora española, se llama Luz Suárez, y como yo digo eso en ese libro, me dice, yo me pregunto, Eduardo dice, entonces que en España utilizamos menos los rangos académicos y estas cosas, eso no quiere decir que no haya respeto, por supuesto. Me dice, yo me pregunto, ¿de verdad me dice que somos todos filósofos? Y me dice, ¿tú crees que Donald Trump o Matteo Salvini, un ministro del Interior italiano fascista, o nuestro especial desalmado, un tal Bárcena, son filósofos? O sea que esto me vale. Me sirve, me vale en México quiere decir que no me vale. Quiere decir que me sirve para responder a Fernando. Claro, cuando yo digo que todos somos filósofos, habría que traducirlo por todos podemos ser filósofos. En ese sentido. O sea, que todos de alguna manera pensamos y todos tratamos de, a través de nuestra cuestionarnos, que en el fondo es un ir resolviendo los problemas que la vida presenta, esas características de todo ser humano, aún hasta de los mafiosos, porque ellos de alguna manera resuelven su vida en términos de sus intereses y de lo que les apetece. Es verdad, y la alusión que yo hice a Jean-Paul Sartre, que cuando nacemos como un proyecto. O sea, nacemos con la posibilidad, desde el punto de vista del existencialismo, de ser hombres, de ser seres humanos. Pero eso no quiere decir que lo concretemos. Tenemos todo lo necesario, pero podemos ir a la inversa, y convertir, no voy a decir animales, porque los animales son, no son sujetos de la ética, y además los animales funcionan bastante bien dentro de toda la programación de la naturaleza. Es una injusticia decir este es un animal. No, este es un criminal, este es un delincuente, este es un sanguinario, eso sí podemos decirlo. Entonces hay gente que se humaniza, o sea, yo creo que todos nosotros estamos en una línea de humanización, queremos ser mejores, queremos comprender mejor el mundo en el que vivimos, queremos poder influir de la manera como podamos en la mejora de la sociedad en la que vivimos. Ayer tuvimos un debate muy interesante en el otro grupo, cómo se implementa, cómo se pasa de la teoría a la praxis, cómo es posible que estas buenas ideas se puedan concretar, etc. En ese sentido, pero eso sería un proyecto, no somos autocomplacientes con nuestros defectos, estamos aquí porque queremos aprender, todos aprendemos, yo también, por supuesto, soy uno más, porque queremos ser mejores. Porque ese ideal de perfección, ese ir hacia la arete, hacia la virtud, como un ser humano en plenitud de posibilidades, autónomo y libre, que de alguna manera también pueda intentar luchar por su felicidad, una felicidad que por otra parte no tendría sentido en una sociedad de gente infeliz, en una sociedad injusta, donde reina la injusticia. Pero hay otros que van a hacer un proyecto aquí completo. Corruptos, torturadores, explotadores, en su época esclavistas, aquellos que se lucran, digamos, de una manera impúdica, que esto genera pobreza, genera miseria, genera enfermedades. Claro, ese sería lo contrario. Entonces, ese sentido, eso es gente que está fuera del camino, lamentablemente. Eso no quiere decir que en su patología, no es que sea en su distorsión, porque los delincuentes no son enfermos mentales, no son enfermos psiquiátricos, son delincuentes. Ellos consideran en su composición del mundo de que eso es, para ellos es un sentido totalmente equivocado. Bueno, aquí habría bastante que hablar al respecto, ¿no? Y por último me decía Fernando, dime Fernando la última parte que me respondía, que me preguntabas. Me preguntabas de los narcos, me preguntabas del sentido, y luego me hiciste otra pregunta muy interesante, pero ¿cómo la formulaste? Sí, yo le preguntaba que ya más hacia el coronavirus, ¿no? Uh-huh. ¿Qué implica esta
¿qué implica la pérdida del sentido, ¿no? En una sociedad como la nuestra, donde los jóvenes van a estas fiestas COVID y se arriesgan la vida, pero al arriesgarlos ellos, pues nos arriesgamos todos los demás, ¿no? Ya. O sea... Sí, perfecto. Mira, pasa lo mismo en España, y pasa lo mismo en Argentina. Esto parece que el mundo, en esta parte del mundo, vamos a llamarlo Occidente, Europa y América completa, pasa lo mismo. Parece que no va con los jóvenes, parece que, esto además auspiciado por los negacionistas. Hay gente que sigue diciendo que que el virus es simplemente un pretexto de los estados para dominarnos. Bueno, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque también está saliendo en el otro lugar, en el otro seminario, un poco la dialéctica individuo-sociedad. Una cosa es la defensa del individuo en cuanto a autonomía y libertad, y otra cosa es ese individualismo egoísta, que no contempla yo como miembro de la sociedad. Por ejemplo, el ciudadano griego, la polis estaba por delante de los intereses del individuo. La sociedad en el fondo está por delante, y los intereses del individuo y de la sociedad en todo caso se tienen que compaginar. Entonces no es solidario eso. De hecho hay una publicidad en España de unos jóvenes del ministerio de uno de los ministerios, educación o sanidad o el que sea, donde sale un joven que está en una fiesta de todos sin mascarilla. Aquí se llama botellón, se reúnen en espacios abiertos o fiestas ilegales, y van 200 personas, se llevan botellas de alcohol y hacen su fiesta. Y entonces le llama por teléfono a su madre y le dice: oye, se ha muerto la abuela. Y pues claro, y entonces él empieza a tomar conciencia de que ellos están transmitiendo el virus en esa falta de solidaridad. Conozco un caso concreto en Argentina de una fiesta familiar, y ¿quién se murió? La abuela. No, tenía 90 años, pero se murió la abuela, claro, la más vulnerable. Esta enfermedad, este virus ataca a los más débiles, decíamos, mayores, gente con discapacidades, pobres, inmigrantes que viven hacinados en viviendas de 3 habitaciones, viven 3 familias. Por eso los negacionistas, aquí hay una perversión política, hay un interés, digamos, eugenésico en esto. Claro, como los que se van a morir no nos interesan, son gente improductiva, son gente que trae problemas, pues parece que a ellos no les va a tocar. Y es verdad que así, aunque se muere gente joven, estadísticamente la gente más vulnerable son las víctimas de esta situación. Y entonces, bueno, esto nos tiene que llevar, pero esta pandemia va a dejar al desnudo todas las contradicciones de nuestra sociedad, mal construida, porque una sociedad basada en el dinero como poder es antinatural. Ya lo decía Marx en los manuscritos, el dinero es la gran prostituta universal, el trabajador produce un producto, no produce un fajo de billetes. Bueno, al menos que sea un fajo, porque si son unas moneditas, al menos ya que estamos, que produzca un fajo, ¿no? Que le den un fajo. Entonces realmente está todo, que para trabajar, para poder comer tengas que tener dinero, y para tener dinero tengas que trabajar, hacer horas de trabajo. Cuando las sociedades son ricas, por ejemplo, en el caso de las sociedades del norte de Europa, donde perfectamente se podría trabajar la mitad de las horas, y de lunes a jueves, basta que no haya acaparadores, lo que se llama la sociedad del bienestar, que es muy interesante. Bueno, habría otras maneras, ¿no? Hay otras maneras. Esto es un tema de cuando vayamos a las conclusiones del curso, podemos hablar de soluciones concretas, propuestas concretas, desde vivir en el campo hasta distintas situaciones, no románticas, reales. ¿Qué conviene? Si comprarse una casa o no comprarse una casa, si endeudarse en una hipoteca. En Europa, en España, la gente tiene la manía de cuando son jóvenes sacan la hipoteca, te la dan a 35 años, total, pagando poco, pero ya te han pillado. Porque tú, si dependes de tu salario, que tengas salario para pagar la hipoteca, en el trabajo te vas a tragar todo lo que te mande. O sea, es una manera de domesticar.
Bueno, hay mucho que hablar. Yo tengo algunas ideas, no mías solamente, he hablado con mucha gente, en su momento puede... Bueno, ¿qué más? Se me seca. Gracias, Fernando. Aquí van a salir muchas cosas, no tenemos que preocuparnos, porque aquí se trata de abrir el juego, ya iremos recogiendo, sembrar, abrir, ya veremos. Quedarnos con la idea. Y gracias, doctor. Gracias a ti, Bea. Me alegro que puedas estar. Nos conocimos con Fernando hace poco más de un año, en octubre creo que fue, ¿verdad? No, en octubre no, no sé si fue en octubre o fue en mayo, que yo había... Fue marzo, abril, Ah, más sí, o menos. perfecto, fue en esa fecha, porque luego ya en octubre fui a Hermosillo y pasé también por Ciudad de México. Y estuvimos ahí, tuvimos una charla, está colgada, está un poco defectuosa, está colgada en YouTube, una entrevista que me hizo Fernando. Pero Fernando, gracias a él y a otras personas he conocido la realidad de los jóvenes filósofos y la efervescencia e interés que hay de la filosofía en México. Él coordina la cátedra de Enrique Dussel, o sea que está muy metido en el meollo de las cosas. Bueno, gracias Fernando. Juan Antonio desea hablar. Juan Antonio.